Damos comienzo al segundo bloque de Fuera de Serie, el After Office de los jueves por el 89.9 Radio U. Y para los que recién se suman, les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y YouTube como Somos Fuera de Serie. En nuestro canal encuentran todas las entrevistas que vamos haciendo programa a programa, así que si se perdieron alguna o la quieren volver a escuchar, ahí encuentran todo lo que pasa en el After Office de los jueves en Radio U. Pasada la info, vamos a la segunda entrevista de la tarde con el psíquico uruguayo, como bien les habíamos adelantado, Marcelo Quistapache, quien además es artista plástico, escritor y creador del método Quistapache para el control de la adicción al cigarrillo, la marihuana, la cocaína, el alcohol, los juegos de azar y los hábitos alimenticios. Desarrolló técnicas de hipnosis clínica y colabora con distintos gobiernos, con la policía y con familias de personas desaparecidas en la resolución de los crímenes. Realizó ejercicios de visión remota para los institutos de parapsicología y psicología paranormal de la Argentina y estuvo hoy y estará mañana también en Rosario en el Howard Johnson con sus jornadas de cambios de hábitos alimenticios para adelgazar y su sesión para dejar de fumar. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, ¿vos? Bien, bárbaro. ¿Cómo te trata Rosario? Es una ciudad hermosa, por lo poco que he visto, pero realmente, bueno, me han recibido muy bien, Bueno, me alegro mucho, la verdad que Rosario vale la pena, sobre todo si no la conocías. Marcelo, a ver, es un poco, yo te puedo leer tu currículum, pero es difícil de explicar y sobre todo que los oyentes entiendan realmente qué sos y qué haces. Claro. Si te parece, arrancamos un poco por el principio, que sería ¿cómo fue que descubriste que tenías estas habilidades psíquicas, a qué edad y sobre todo cómo te lo fuiste tomando cuando te diste cuenta que esto te pasaba? Bueno, en realidad fue todo, digamos, naturalmente, ¿no? De niño entendía que se trataba de un sentido más porque escuchaba el teléfono, iba corriendo a atenderlo y cuando estaba llegando a agarrarlo recién sonaba. Uh-huh. Lo mismo me pasaba con el timbre. Después lo que me pasó fue en la escuela, por ejemplo, que me levantaba unos segundos antes que tocara la campana y bueno, y ahí me reprendían y entonces lo que hice fue aprender a esperar que los otros se movieran para hacerlo yo, ¿no? Pero a partir de ahí, de los 7, 8 años hasta los 12, 13 años, más o menos, digamos que fue un niño normal. Sigo siendo normal, pero diferente. Y a los 14 me empecé a dar cuenta que me pasaban cosas, ¿no? Un día volvíamos con unos compañeros del colegio y paré en medio de la cuadra y me decían, ¿y por qué? Pero dale que no nos da el tiempo para ir a almorzar. Le digo, no, paren acá porque algo va a pasar. ¿Pero qué va a pasar? No sé, algo. Y unos segundos después, en la esquina, un camión que venía con cajones de una feria se le salió una rueda y se subió a la vereda, rompió una vidriera ahí que había una florería, y bueno, y todos quedamos sorprendidos, ¿no? Y bueno, después me fueron pasando cosas que me daba cuenta de que algo diferente había. Uh-huh. Y a los 17 años tuve la posibilidad de conocer en Tacuarembó, que es una ciudad del interior de Uruguay, a Fabio Puentes, que él actualmente está en San Pablo, que lo que hace él es hipnosis. Uh-huh. Y bueno, y a partir de la hipnosis empezamos a desarrollar, empezamos a hacer ejercicios controlados, por ejemplo, empezamos a hacer reprogramaciones para empezar a estudiar, o sea que yo lo que hacía era me ponía a leer y leía todo una sola vez y ante un disparador, como podía hacer que el profesor escribiera en el pizarrón la pregunta, los temas, empezaba a recordar todo con detalle. Después empezamos a hacer ejercicios de regresión a momentos de mi vida y me pasó, por ejemplo, que en un momento determinado vi a mis padres mucho más jóvenes, estábamos en una chacra que mi padre tenía en el interior, y vi lo que podía ser una Baturé, un auto viejo con una chapa determinado, que era 5311, el número terminaba. Yo lo dibujé y la verdad no entendía mucho. Después cuando hablé con mi padre le pregunté si él había tenido un auto con esas características y me dijo que sí, pero que yo era muy chico, que tendría 3 años. Y cuando le pregunté por el número de matrícula no se la acordaba, pero prometió en buscarme la libreta y bueno, días después encontró la libreta vieja del auto y coincidían los números. Entonces
ahí me di cuenta que algo pasaba y lo que hice básicamente después, así como iba hacia atrás, cuando empecé a tener las pruebas de sexto año de Derecho, de liceo, lo que trataba de hacer era posicionarme día, hora y lugar en que tenía las pruebas y empezaba a visualizar, digamos, el tema y las preguntas, y bueno, y se lo pasé a unos compañeros y fuimos ese día y bueno, y terminó coincidiendo el tema de las preguntas. Entonces me di cuenta que si yo aplicaba un método obtenía resultados. Y bueno, y eso fue, digamos, mis comienzos, hasta que en 1990, trabajando en publicidad, yo porque tenía mi propia agencia, me llamaron para colaborar en un caso muy paradigmático en Uruguay, la policía, a través justamente de Fabio Puentes, y a partir de 1990 empecé a dar mi aporte, y bueno, y realmente fue sorprendente la información que yo obtenía, luego cómo coincidía con la investigación real, ¿no? Claro, es como que puedes ir para atrás, pero también para adelante, y en cosas que no te acontecieron, porque eran desaparecidos de gente que no tenían relación con vos. Claro. De hecho, digo, me he dedicado mucho a documentar todos esos casos, porque en realidad lo que entiendo y aplica es lo que es la física cuántica, ¿no? Eso te iba a preguntar, si nos puedes explicar un poco cómo se relaciona la física cuántica con el poder de la mente. Claro. El espacio-tiempo en realidad no existe, digamos. El espacio-tiempo es generado por el hombre como forma de poder controlar el tiempo. Ajá. En realidad, lo que ocurre es que, digamos, de alguna manera el hecho de estar vivos, estamos generando una emisión de información, y esa emisión de información es como que fuera un GPS natural en la persona. Lo que no tenemos es la tecnología para capturar esa información. Entonces, una mente entrenada sí puede obtener información de lo que una persona está generando. Claro. Entonces, a partir de ahí es que empecé justamente a trabajar con el Instituto de Parapsicología acá de Argentina y el Instituto de Psicología Paranormal, ya que eran los únicos institutos en la zona, en la región, que podían tomar esto con seriedad. Y bueno, y a partir de ahí comenzamos a hacer una serie de ejercicios controlados que se llaman, por ejemplo, ejercicios de visión remota, que se utilizaba mucho en la Guerra Fría, ¿no? Cuando la Unión Soviética y Estados Unidos estaban, la participación de los psíquicos era muy importante para poder definir coordenadas donde podían estar colocadas armas de destrucción. Y bueno, y en realidad lo que empezamos a hacer fue hacer una serie de ejercicios controlados, y para sorpresa de todos, la gran mayoría de las veces, cuando uno aplica la técnica, funciona extraordinariamente bien. Claro. Y eso de alguna manera me permitió, digo, asegurar o tener la seguridad de que se trata de que hay una física abajo o detrás que permite repetir el proceso, ¿no? Marcelo, vos decías que como seres vivos generamos cierta energía, pero en el caso de estas personas era gente que ya había fallecido. ¿Funciona igual? Claro, lo que me di cuenta también, porque esto en realidad, digo, yo lo que hice fue ir desarrollando metodologías y técnicas. Lo que me di cuenta, por ejemplo, cada vez que yo tocaba, yo en realidad cuando una persona desaparece pido el nombre completo, fecha de nacimiento, una fotografía y una prenda. Siempre digo que no es para hacer una brujería, sino que lo que hago es utilizar esos elementos como que fueran una especie de pendrive, o sea, cuando nosotros tocamos una prenda, lo que hacemos es transmitimos información que solo esa persona puede llegar a tener. Entonces, yo lo que hago, la prenda y los elementos, es como generar una señal, una emisión. Ajá. Que lo que hago es, la persona, el hecho de estar vivos, estamos interactuando eléctricamente con la corteza terrestre. Entonces, yo cuando dispongo de esos elementos, lo que hago es generar una emisión. La emisión se genera hacia la persona, interactúa con ella y vuelve hacia mí con la información. Claro. Lo que descubrí fue que cuando la persona está fallecida, yo emito esa información y como la persona no está interactuando eléctricamente con la corteza terrestre, se genera un cortocircuito. Entonces yo cuando toco la prenda de una persona fallecida, me genera en mí un desprendimiento que me va como de la base de la nuca hasta la espalda, asociado y a tristeza y amargura. Claro, y ahí te das cuenta de que no está más Y ahí lo que hago es definir, hay como tres categorías, lo que es muerte natural, muerte por violencia y suicidio, por ejemplo. Entonces, yo lo que hago ahí, defino la situación de la persona, y luego lo que hago sí es obtener información del entorno, lo que yo le llamo sustitución de percepciones. Entonces, por lo general, vienen informaciones de macro a micro. Entonces, después lo que hay que hacer es sustituir esa información por búsqueda científica, por decir, ¿dónde está la montaña con la cruz? A 20 kilómetros. Claro. ¿Dónde hay un lago? A 5 kilómetros. ¿Dónde hay una casa
con determinadas características a 2 cuadras. Entonces vas a ese lugar y provocas la búsqueda desde el punto de vista científico. Está bien. Marcelo, buenas tardes. Baltasar Schubert te saluda, un gusto. ¿Qué tal, querido? Un placer. Bien. Marcelo, el método Aquistapache funciona por una sugestión inducida por conducción de estímulos que permite un acceso al subconsciente donde se produce la modificación de las conductas perjudiciales. Esto suena muy complejo, ¿los podría explicar? Sí, yo entiendo que suena complejo. Mirá, en realidad es mucho más fácil de lo que parece. El problema es así, el cerebro adictivo es el cerebro racional, el cerebro inteligente. Por eso es tan difícil dejar una adicción. Porque por peores cosas que nos digan, nos pasen o que nos muestren, esa información negativa nunca va a ir a parar al borne que el cerebro racional utiliza para generar esa adicción. O sea, digamos que nuestro cerebro inteligente, que nos ha permitido vivir mejor y nos ha permitido desarrollarnos como seres humanos, es en realidad el que nos lleva a la muerte anticipada, porque como la evolución le dio el poder, se transformó en una especie de déspota, ¿no? En un ser autoritario. El tema es que nuestro cerebro racional en realidad no es otra cosa que un procesador, es un intermediario de información. Entonces nosotros, en definitiva, lo que hacemos, no perdemos el tiempo con el cerebro racional, lo que hacemos es acceder al subconsciente, que viene a ser el cerebro primitivo, o viene a ser el disco duro. Entonces, básicamente lo que hacemos es una reprogramación, o sea, modificamos el borne de la adicción. Donde había información positiva, colocamos negativa. Cuando el cerebro racional vuelve a tomar el control, él sigue adicto como siempre, pero cuando va a buscar la información que le permitía armar el circuito de la adicción, donde había información positiva, encuentra negativa y se genera un cortocircuito. Básicamente lo que genera es una neutralidad sobre la adicción. Entonces, si la persona realmente tiene la disposición a dejar esa adicción, se le hace extremadamente fácil, aproximadamente 80 veces más fácil de lo que sería, digamos, hacerlo por voluntad propia. Y todo porque lo que hacemos en realidad es modificar un borne, porque nuestro cerebro funciona de forma muy simple. Nuestro cerebro racional utiliza como que fuera un disco duro, y los bornes necesitan información positiva o negativa de acuerdo a los intereses del cerebro racional. Por ejemplo, una adicción necesita un borne positivo, una fobia, miedo, pánico necesita un borne negativo. Entonces, básicamente lo que hacemos es accedemos al disco duro, al subconsciente, y modificamos el borne. De tal manera que cuando el cerebro racional recompone y toma el control, va a buscar la información positiva y no la encuentra, entonces se genera un cortocircuito o una neutralidad sobre la adicción. Claro, sí, estuve en la semana viendo algunas de las entrevistas que te hicieron en distintos canales de televisión y en una hablabas de algo que me llamó muchísimo la atención y decías que las adicciones, como decías bien recién, son culpa del cerebro racional, que el cuerpo por sí solo no toleraría, moriría intoxicado con solo 10 cigarrillos. Es así, es así. Me pareció, digo, guay, la gente se fuma cajas enteras. Es extraordinario, pero es así. En realidad son 30 cigarrillos. Ah, 30. O sea, el veneno de 30 cigarrillos es suficiente para que una persona promedio de 70 kilos colapse. Y necesite unas 2 semanas para recuperarse. Entonces la persona que escucha dice, sí, pero yo hace 40 años que fumo y acá estoy, que soy un superhéroe. Bueno, lo que ocurre es que el cerebro racional es tan egoísta que lo primero que hace es conectar el sistema nervioso central. Por eso las enfermedades relacionadas a las adicciones son tan terribles, porque es la acumulación masiva de miles y miles de químicos y tóxicos durante años. Porque tu sistema nervioso central no te defiende porque tu propio cerebro racional puentea la información. Claro. Entonces la persona dice, sí, pero si yo me enveneno y me muero, él también se va a morir. La diferencia es que a él no le importa, o sea, a nuestro cerebro racional no le importa que te agarres un cáncer, que contraigas un EPOC, que envejezcas antes de tiempo, que te gastes gran parte de tu salario en una adicción que sabes que te está matando. A nuestro cerebro racional lo único que le importa es disfrutar los químicos y tóxicos que tiene la adicción. Entonces es realmente increíble, pero atenta contra nuestra propia sobrevivencia, nuestro propio cerebro inteligente, ¿no? Cosa que parecería una cosa de locos. Sin embargo, hay una explicación. El problema es que hay un negociado, ¿no? O sea, hay, digamos, una asociación para delinquir entre las empresas o la tabacalera que te vende un producto adictivo al cerebro racional y nuestro cerebro racional que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de seguir probando ese producto adictivo. El problema es que en el medio estamos nosotros, ¿no? Nuestras propias vidas, nuestra salud, nuestros hijos, nuestra familia y la adicción que se genera es realmente increíble, porque en el caso, por ejemplo, del cigarro, la nicotina es uno de los productos más adictivos que hay en la naturaleza y utilizan ese poder para transformarnos en esclavos de una adicción maldita.
Marcelo, te llevo a otro de tus métodos excepcionales, el que desarrollaste con la clínica chilena, que es para combatir el sobrepeso, con una operación virtual de cinturón gástrico, que tiene un 70% de efectividad en una sola sesión, ¿verdad? Es increíble, sí. Lo que básicamente genera esa tercera sesión es lo que es una saciedad anticipada, porque cuando nuestro cerebro racional va a buscar la información relacionada a la capacidad de nuestro estómago, entiende que hubo una intervención quirúrgica y que se redujo, por lo tanto manda el aviso de satisfacción antes. Lo que me llamó poderosamente la atención cuando me surgió ese desafío de desarrollar esa metodología fue que fui a casos reales donde las personas habían sido intervenidas quirúrgicamente, sobre un total de 250 casos, y todos donde te quitan aproximadamente un 80% de la capacidad de tu estómago. Y del total de 250 personas, todos bajaban de peso de forma notable. Pero más de un 55% entre el año y medio y los 2 años llegaba a una meseta y empezaban a engordar de vuelta. Entonces yo me preguntaba cómo podía ser que una persona que le habían quitado prácticamente todo el estómago, luego de un año pudiera volver a engordar. Y es que el nivel de ansiedad y ganas de comer se mantiene activo, aquello del cerebro del gordo comilón con el estómago del flaco muerto de hambre. Entonces, si eso ocurría en una operación real, imaginen una virtual. Entonces, básicamente lo que hice fue desarrollar una metodología aplicada en lo que he ido investigando todos estos años y la experiencia que me dio el subconsciente o ese cerebro primitivo. Entonces, básicamente lo que hacemos nosotros es hacer 2 sesiones anteriores, donde lo que hacemos es una reprogramación y modificamos el borne de todas las cosas que engordan. Y así me llevé una sorpresa enorme, porque nuestro cerebro racional tiene una genética primitiva. ¿Por qué es tan difícil hacer una dieta? Porque el hombre primitivo era oportunista, encontraba comida, la devoraba, su estómago se expandía y esa comida se transformaba en grasa, y la grasa era energía que le permitía sobrevivir hasta que podía volver a comer. Claro. ¿Qué pasó? El hombre evolucionó muy rápidamente, pero esa genética sigue incorporada en nuestro cerebro racional. Entonces, en un lugar de abundancia como es el hecho de comer todos los días y tener diferentes tipos de comida, ¿qué hace tu cerebro racional? Lo que hace tu cerebro racional es hacerte creer que todo lo que engorda es rico. Pero en realidad es mentira, o sea, él lo que hace es modificarnos los olores y los sabores de acuerdo a sus intereses y no los nuestros. Entonces, lo que desarrollé fue una metodología por reprogramación, por eso tu colega ahí que leía eso que parecía tan raro, en realidad lo que hacemos es a través de los sentidos, hacemos una reprogramación y básicamente lo que hacemos es confrontar al subconsciente con el verdadero olor y sabor que tienen las cosas, que no es lo que uno se cree. Entonces, cuando uno sale de la sesión, básicamente percibe el mundo de forma diferente, porque empezás a percibir el verdadero olor y sabor que tienen las cosas. Y te das cuenta que lo que engorda en realidad no es rico, en realidad tiene un olor muy diferente y un sabor muy diferente a lo que pensábamos, porque nuestro propio cerebro racional nos engañó. Claro. Y básicamente ahí se repite lo mismo, o sea, el nivel de ansiedad que se genera es un tema eléctrico y químico. Entonces, cuanto mayor ansiedad tenemos, más comemos, más engordamos, menos nos movemos, mayor ansiedad tenemos. Entonces, Marcelo, sí, perdón. Disculpe, si le parece vamos a atacar otro sentido, de una forma de decir atacarlo, en el sentido que usted ha desarrollado un nuevo método de hipnosis visual que es único en el mundo y que es a través del uso de lentes de realidad virtual. ¿Cómo funciona? Bueno, eso en realidad no existe en el mundo. Lo que yo me preguntaba que si el subconsciente es como un niño que se cree todo lo que le dicen, ¿por qué no creerse lo que ve? Entonces, básicamente lo que hicimos fue desarrollar una cabina y por retroproyección comprobamos que la inducción visual era posible. La persona, digamos, queda en un estado, digamos, con los ojos abiertos y el cuerpo extremadamente pesado. Entonces, desde que nos dimos cuenta que ese potencial era factible, lo que hicimos, trabajamos con un grupo multidisciplinario, empezamos a desarrollar a través de lo que es la tecnología de realidad virtual, toda la misma aplicación o tecnología que aplicamos con ojos cerrados, lo usamos con ojos abiertos, con un casco de realidad virtual. Y descubrimos realmente resultados extraordinarios. De hecho, nosotros en nuestra clínica en Montevideo trabajamos grupos con ojos cerrados e independientemente tenemos una sala con 4 sillones de alta gama que van con cascos de realidad virtual. Lo que permitió allí fue a través del trabajo en conjunto desarrollar una aplicación que nos permite de alguna manera interactuar y poder mezclar diferentes tipos de adicciones en una sola sesión. Eso nos va a permitir en un futuro muy cercano trabajar a través de enfermedades. Por ejemplo, si sos celíacos o sos diabético, apretás
defecto o enfermedad y se neutraliza todo lo que un diabético no puede consumir. Sos celíaco, apretás celíaco y se neutraliza todo lo que un celíaco no puede consumir. O sea, básicamente lo que va a permitir es hacer una reprogramación específico para cada persona de acuerdo a sus enfermedades. Claro, buenísimo, me encanta, Marcelo, súper interesante. Tengo una última pregunta y en realidad te llevo de nuevo a la historia que contabas al principio, la que salvaste a tus amigos del accidente porque presentiste lo que iba a pasar. Por ahí el resto, que no somos tan especiales como vos, tendemos a pensar que el destino es algo que no podemos cambiar o sea, que lo que nos tiene que pasar nos va a pasar igual. ¿Crees que esto no es así, que se puede cambiar el destino? ¿Que se puede prever, que hay algo que se puede modificar? Mira, yo lo que te puedo decir que durante muchos años en mi país, digamos, allá soy más conocido por una serie de ejercicios que yo hacía, que me invitaban de diferentes medios y yo lo que hacía era una visualización de los acontecimientos que iban a ocurrir el próximo año, ¿no? Yo lo que básicamente visualizaba 8 o 10 acontecimientos. Lo que te puedo decir es que si el acontecimiento se visualiza es porque va a ocurrir. O sea, y también otra cosa que te puedo decir es que para mí, por ejemplo, yo no puedo ver nada. A mí me pasa lo que le pasa a todo el mundo, porque por lo general, a no ser contadas situaciones específicas, se puede llegar a prever, pero en definitiva lo que te puedo decir es que es eso, que todo acontecimiento genera una emisión de información. Y lamentablemente las informaciones que se obtienen con anterioridad siempre son por lo general trágicas, porque es lo que mayor explosión o genera, o emisión de información genera. Las muy muy buenas o las muy muy malas, ¿no? Entonces, pero de alguna manera te puedo decir que si se logra visualizar es porque va a ocurrir. Bárbaro, Marcelo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti y estamos a la orden. Gracias Igualmente. A toda la audiencia. Hasta luego. Era Marcelo Quistapache que, bueno, como prometimos, Balta, era muy interesante la entrevista. La verdad que muy interesante, fuera de lo común. Y fuera de serie. Fuera de serie, fuera de lo común, y la verdad que impecable y nos llevó por un rato a explorar cuestiones desconocidas, pero la verdad que pero muy interesante. Una noticia alternativa, la verdad que con todas las letras. Tal cual. Vamos a un poquitito de buena música acá con el amigo Leo Guerra y ya volvemos.